Muy buenos días, tardes o noches, estudiantes. Mi nombre es José del Cid y voy a estarles guiando durante el curso de la asignatura de Física. Espero podamos resolver todas sus dudas al respecto y cualquier pregunta pueden dejármela en la caja de los comentarios. El tema con el cual vamos a iniciar. Antes de comenzar me gustaría definir qué es la física. Vamos a ver. La palabra física proviene del latín física y del griego física, que significa natural o proveniente de la naturaleza. Es la ciencia que se encarga de estudiar y explicar los fenómenos y componentes del universo, basándose en 4 propiedades fundamentales de la física, las cuales son la energía, la materia, el tiempo y el espacio. Como bien lo planteo entonces, todos los conceptos que nosotros trabajamos en física se basan en estas 4 identidades que son muy importantes: la energía, la materia, el tiempo y el espacio. No lo olviden. Pero ¿por qué es importante la física? Bueno, vamos a pensar un poco. La gran importancia de la física recae en su capacidad de explicar los fenómenos que ocurren en el universo, estudiarlos, comprenderlos e incluso en ocasiones recrearlos bajo ciertos parámetros y condiciones específicas. Es importante denotar que hay ciertos experimentos que no podremos repetir o recrear a completa cabalidad. Sin embargo, los experimentos que se puedan controlar, que podamos ejercer una influencia como científicos, esos se podrán recrear con mayor facilidad. Nosotros no podemos hacer una lluvia, no podemos hacer ciertos conceptos, pero sí podemos estudiar qué afecta a dichos conceptos, como el movimiento de la luz, la dinámica del movimiento, el cambio de energía, la evolución del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante saber que el científico puede recrear algunos experimentos bajo ciertas condiciones determinadas, pero en ocasiones no va a poder realizarla o necesita mejores implementos para poder completar estas hazañas. Entonces vamos a ver qué método utiliza el ser humano. El ser humano utiliza algo que se conoce como método científico, que está compuesto principalmente por 6 facetas diferentes. Tenemos la faceta que está en verde, que representa un ojito, la que está en rojo, que representa un signo de interrogación, al chico que está en gris, la parte celeste, y así sucesivamente. La parte que está en amarillo y la parte que está en morado. Todas tienen un significado diferente. Pero vamos a ver qué es el método científico. Bueno, observando estos detalles podemos ver que el primer paso consiste en observar. Para poder trabajar de manera científica sobre un concepto que estamos estudiando, necesitamos observarlo. ¿Qué sucede si? ¿Qué pasa con? ¿Cómo se mueve o se desempeña tal concepto bajo ciertas condiciones específicas? Y entonces, como el ser humano es curioso, empieza a observar ciertos detalles. El segundo punto es, después de haber observado, nos planteamos el problema. Aquí nos entran las curiosidades. ¿Qué pasaría si yo agrego tantos centímetros a mi movimiento? ¿O qué pasaría si yo aumento la temperatura de tal sustancia? Allí vamos a entrar con la etapa de la curiosidad y vamos a explotar las posibilidades en las cuales podemos influir. Luego creamos hipótesis. ¿Será posible que esto cambie? ¿Será posible que no cambie? Entonces entramos mucho en juego con las situaciones y sus posibles resultados.
Luego de ya habernos creado las posibilidades que vamos a explorar, vamos a experimentar. Experimentar no consiste en otra cosa más que realizar el experimento con las condiciones que nos hemos planteado. Así que, esta es la etapa primordial. Después de haber observado, tenido curiosidad, haber creado posibles situaciones de resultado, vamos a experimentar. Esta parte es muy importante, ya que de esto depende el éxito o el fracaso de nuestro experimento. Luego que ya hemos hecho todo, vamos a sacar un análisis sobre los resultados, viendo qué fue lo que arrojó nuestro experimento con las condiciones marcadas. Es importante notar que en ocasiones un experimento puede fracasar. Por eso se recomienda realizar más de una sola vez los experimentos que estamos realizando. Esto nos crea teorías de qué pasa si, justificado con los resultados. Pero entonces, por último, cuando ya tenemos las conclusiones, es cuando ya podemos decir, va a pasar esto. Nuestras teorías se transforman en leyes, es decir, ya han sido totalmente comprobadas utilizando las condiciones que hemos descrito con anterioridad, y así podemos estar seguros de lo que estamos haciendo. Y podemos decir si esto ocurre en todas las situaciones o no. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en el temario. El tema que vamos a trabajar en esta clase es la medición. Pero vamos a ver en qué consiste la medición, porque veo un montón de medidas allí, pero no sabemos en qué consiste. ¿Qué es la medición? La medición podemos definirla como un proceso básico de las ciencias. Consiste en comparar dos o más datos que han sido evaluados utilizando una unidad de medida relacionada a la magnitud física que queremos medir o evaluar, permitiéndonos saber cuántas veces está contenida dicha unidad en el dato recolectado. Una definición un poquito más sencilla de esto es que una medición consiste en comparar la cantidad desconocida que queremos determinar y una cantidad conocida de la misma magnitud que elegimos como unidad. A este resultado se le denomina medida. O sea que nosotros utilizamos el concepto de unidad de medida basándonos principalmente en conceptos preestablecidos para medir una magnitud que queremos evaluar. Por ejemplo, y más adelante lo vamos a ver con mayor cuidado, si yo quiero medir la longitud de un objeto, ¿qué magnitud yo podría utilizar? Por supuesto, podría utilizar el concepto de metros, centímetros, pulgadas o pies, la que me convenga más. Sin embargo, esas cuatro medidas que mencioné hace un momento se utilizan para medir la longitud o distancia de un objeto. No podemos usar tiempo para medir la longitud, no podemos usar moles, ni podemos usar otra medida que no esté relacionada con el concepto principal en el cual estamos trabajando. Vamos a ver. Seguimos con el concepto, pero es importante denotar que para poder realizar una medida debemos evaluar si la medición se hace de manera directa o de manera indirecta. ¿Qué podemos decir que es definir como la medición directa? La medición directa es una medida que se obtiene utilizando un instrumento de medición calibrado que compara la variable a medir con un patrón específico. Como por ejemplo, si nosotros medimos algo con una regla, con un termómetro, con una balanza, estamos haciendo una medición completamente directa, porque el resultado se basaría en algo que está totalmente calibrado para medir dicho objeto o dicha situación específica. Por el contrario, la medición indirecta se hace realizando cálculos matemáticos y se utiliza cuando existen demasiadas variables que son
poco medibles o que cambian mucho a lo largo del tiempo. Entonces, esto consiste en calcular una magnitud por medio de la estimación o calculando la magnitud buscada utilizando otras magnitudes. Como por ejemplo, si yo quiero saber qué cantidad de tiempo me va a durar una X sustancia, si yo aproximadamente sé que ésta se desgasta en un periodo de 3 años, ahí yo más o menos me puedo dar cuenta mediante la utilización de la cantidad de sustancia y el tiempo o lapso en que se va a estar agotando o destruyendo, qué tanto tiempo me va a servir esta sustancia. Entonces, cuando yo uso una medición indirecta, consiste en que yo realice cálculos para poder encontrar una respuesta que no me va a dar por una medición directa, porque no existe un instrumento de medida específico o pues el cálculo no es fácil porque los conceptos cambian muy rápido. Ahora hablemos del Sistema Internacional de Medidas. El Sistema Internacional de Medidas se creó en 1960 en la 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas. Inicialmente se incluyeron solo 6 medidas, pero en 1971 se añadió la 7ª y última medida fundamental, que es conocida como el mol. Una de las principales características del sistema internacional es que sus fenómenos se basan en fenómenos físicos fundamentales, los cuales hemos descrito anteriormente, que son 4 fenómenos fundamentales: materia, energía, espacio y tiempo, que combinados forman la gran mayoría de conceptos con los cuales nosotros laboramos actualmente. Las unidades del sistema internacional son las referencias de las indicaciones y de todos los instrumentos de medida y a los cuales están referidas. Es decir, que cuando vayamos a hacer una evaluación de cualquier concepto real, no podemos encontrar un sistema de medición que no esté aprobado por el Sistema Internacional de Medidas o que utilice un concepto desconocido. Por último, el 16 de noviembre del 2018 se realizó la 26ª Conferencia General de Pesos y Medidas, donde se hizo una última revisión de lo que era el Sistema Internacional de Medidas en ese momento, definiendo 7 conceptos fundamentales que sustentan las 7 medidas fundamentales. Estos son la velocidad de la luz en el espacio, en el vacío, la constante de Planck, la carga elemental, la constante de Boltzmann, la constante de Avogadro, la eficacia luminosa de la radiación monocromática, la frecuencia de la transición del estado fundamental no perturbado del átomo de cesio. Estos 7 conceptos nos ayudan a sustentar cada uno de los otros conceptos. Por ejemplo, la velocidad de la luz nos ayuda a comprender el concepto de longitud, la constante de Planck, el de la masa, la carga eléctrica, la constante de corriente eléctrica. La constante de Boltzmann se usa para la temperatura. La constante de Avogadro nos ayuda a comprender el concepto de la cantidad de sustancia, o mol. La eficacia luminosa nos permite conocer la intensidad luminosa, o candela. Y por último, pero no menos importante, la frecuencia de la transición del estado fundamental no perturbado del átomo de cesio nos permite conocer a todos lo que es el concepto del tiempo. Esto lo vamos a explicar con más detalle en la siguiente diapositiva. Magnitudes fundamentales. Aquí vemos cada medida y su relación con uno de los 7 conceptos fundamentales. Actualmente vamos a empezar con la cifra de kilogramos. kg es la medida utilizada y reconocida internacionalmente para medir la masa. La m se utiliza para el concepto de la longitud. La s para el tiempo. Kilogramos representa la primera medida, metros la segunda, segundo la tercera,
La cuarta representa la intensidad de corriente eléctrica o ampere. La número 5 representa la temperatura o Kelvin. La número 6, cantidad de sustancia o mol. Y la última, pero no menos importante, intensidad lumínica, que se representa con la palabra candela y se mide con las siglas CD. En esta imagen podemos reconocer con un poco más de detalle cómo se relaciona con su propio camino y estructura lo que es cada una de las medidas. Esto voy a dejar que ustedes lo lean con más calma visualizando el video. Aquí podemos ver lo que conocemos como magnitudes derivadas. A partir de las 7 magnitudes que encontramos en la página anterior, nosotros podemos obtener magnitudes compuestas o derivadas. Es decir, estas utilizan la combinación de uno o más conceptos para poder realizar su trabajo. Entonces, tenemos conceptos como área para medir superficies, se mide en metros cuadrados, volumen en metros cúbicos, densidad kilogramo por metro cúbico, velocidad metro por segundo, aceleración metros por segundo cuadrado. A partir de la aceleración tenemos conceptos que tienen nombres, como por ejemplo, fuerza en newtons, pascal para la presión, energía en joules, lo mismo que el trabajo, potencia en watts, carga eléctrica en coulomb, resistencia en ohms, voltaje en voltios. ¿Qué pasa? A pesar de que estas tienen nombres propios, estas están compuestas de las 7 medidas fundamentales, como por ejemplo, el newton se compone por kilogramos por metros sobre segundo cuadrado. La presión se compone por kilogramos entre metro por segundo cuadrado y así sucesivamente. El joules es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado y así hay una gran infinidad de medidas que llevan nombre de los científicos que los redescubrieron o analizaron sus conceptos en primera instancia. Estos conceptos llevan el nombre de sus creadores o de la persona que le pusieron el nombre y se escriben en mayúscula a diferencia de los compañeros que salen solo de medidas estándar, que se escriben siempre en minúscula. Reglamentación para escribir los símbolos del sistema internacional. Como lo acabo de explicar, los símbolos deben escribirse en minúscula, a excepción de si su nombre proviene de un nombre propio, como por ejemplo Joule, Newton, entre otras medidas que podemos encontrar. Se utiliza actualmente un punto para el producto de magnitudes y una barra o un exponente negativo para el cociente de magnitudes. Por ejemplo, cuando tenemos metros sobre segundo cuadrado, que es el concepto de la aceleración, se representa con un slash. No obstante, también podemos representarlo como metros por segundo a la menos 2. Los símbolos son entidades matemáticas, no se deben abreviar, ni colocar en plural, ni colocarle punto al final de dicha abreviatura, a menos de que ésta cierre la oración. Los prefijos de múltiplos y submúltiplos se deben colocar antes de la unidad, sin espacios ni prefijos compuestos. Por ejemplo, tenemos mm, que significa milímetros, kg, que significa kilogramos, ps, petasegundos, que significa petasegundos, o sea, un segundo muy grande, y así sucesivamente. Reglamentación de la escritura de magnitudes del sistema internacional. Los números también poseen ciertas reglamentaciones. Por ejemplo, la separación de enteros a decimales se realiza mediante el uso de una coma. El punto ya no es utilizado.
Anteriormente se utilizaba el punto para separar los decimales, pero desde aproximadamente el 2009 se instauró el uso de la coma para separar los decimales, quedando el punto en uso discontinuo. Así, para representar un decimal, como por ejemplo 1,44, en vez de usar el punto, yo debo representar con una coma separando el entero, que es el 1, de los 44 décimas, que serían los decimales. Los millares y decimales se separan de 3 en 3 con pequeños espacios. El uso de la coma ya está descontinuado. Nuevamente caemos en lo mismo. Antes se utilizaba la comita para separar números en base a miles. Ahora eso no se puede. Actualmente, para poder separar millares, es decir, números arriba de 1000, números arriba de millón, se utiliza un espacio cada 3 números a partir de la coma. Por ejemplo, si yo tengo 1.000.000, sería 1 solito, 3 ceros, un espacio, 3 ceros. Y ahí vendría el punto decimal en caso de ser necesario. El símbolo de la unidad es separado de la magnitud por un pequeño espacio, no debe colocarse pegado. Es decir, si yo tengo 15 metros, la M, que representa metros, no puede ir totalmente pegada al 15. Debe haber un pequeño espacio de diferenciación entre la magnitud y la unidad de medida. Por último, pero no menos importante, es obligatorio colocar el símbolo en conjunto con la magnitud, ya que de no hacerse, no se sabría qué estamos evaluando o midiendo. A esto me refiero cuando tenemos que tener mucho cuidado. Aquí siempre debemos colocar que estamos midiendo. 15 amperes, 12 segundos, 8 horas, 4 kilómetros, etcétera, etcétera. Porque si yo dejo el número solo, no sabría qué estoy evaluando. Aquí hay ejemplos que ustedes pueden observar con respecto a lo que es correcto e incorrecto cuando medimos un valor. Tenemos, por ejemplo, el primer ejemplo, valga la redundancia, donde tenemos 15 segundos con 20 y 4 décimas. Aquí podemos ver que el uso incorrecto está 15,24 y la S está pegada al 24. Eso está correcto. Incorrecto, perdón. Recuerden que debe haber un espacio entre el último número y la unidad de medida. En la segunda fila tenemos 83 columbios, 14 julios y 13 vatios, lo cual su representación correcta es 83 coulomb o la C mayúscula, 114 joule o la J mayúscula y 13 watts o W. Las unidades de medida que proceden de nombres propios no deben ser traducidas. La mayoría de los científicos que descubrieron estos datos fueron de habla inglesa. Por consiguiente, sus nombres son de origen inglés. Así que para poder trabajar con ellos tenemos que trabajar con su idioma original y no traducir los nombres, porque eso es incorrecto. Nombres como Newton, Ampere, Coulomb, Joules, Watts, Hertz y muchos otros de científicos que hicieron sus aportes a la humanidad no deben ser traducidos. Tenemos entonces la tercera fila, 54.080 metros, 3 kilogramos con 2.176 décimas de kilogramos. Si ustedes ven, se escribieron los números, pero ¿qué pasa? Aquí el error recae en que cada 3 números, ya sea a la izquierda o a la derecha, debemos colocar un pequeño espacio. Miren qué pasó en el primero, 54.080 metros. Y en el segundo, 3,217 espacio 6 kilogramos. Y se lee normal, pero a la hora de representarlo escrito, tiene que seguir estas reglamentaciones. Para finalizar tenemos 37.8 metros. Fácil. Aquí la regla hay dos errores. 1. Hemos modificado la palabra metros
y escrito MTS. Eso está errado, eso no existe. Se debe colocar solo la letra M. Además de que utilizamos el punto en vez de la comita. Sistema inglés de medidas. El sistema inglés de unidades es diferente al sistema métrico decimal. Se utiliza principalmente en Estados Unidos, en el Reino Unido, Canadá y otros territorios relacionados. De hecho, en nuestro país Panamá era utilizado ampliamente hasta hace poco, que se instauró la utilización de ambos sistemas, tratando de reducir un poco el uso del sistema inglés. Entre las principales medidas que todos debemos conocer podemos encontrar la libra, la yarda, el pie, la pulgada, la onza y existen una gran cantidad y variación de medidas que podemos encontrar. Si ustedes notan, antes cuando uno iba a comprar cosas al supermercado, uno utilizaba la medida por libra. Ahora nos exigen que utilicemos el concepto de kilogramos, aunque ampliamente se acepta el concepto de libras. Lo mismo pasa con objetos de longitud, donde se usaba yardas y actualmente yardas, pies y pulgadas. Actualmente se trata de referir todo a metros. Lo mismo pasa con la gasolina, que antes se medía por galones y ahora se trata de vender por litro. Bueno chicos, si tienen alguna pregunta, déjenla en la caja de comentarios. Estaremos dispuestos a orientarlos de la mejor manera. Muchas gracias por su atención.